El suave zumbido de los reactores de fusión y la tenue charla de docenas de especies alienígenas llenaban el elegante patio de comidas de los jardines celestiales de Station Prime, el establecimiento gastronómico más exclusivo de todo el cuadrante Epsilon. Lámparas de araña holográficas proyectaban una luz prismática sobre mesas hechas de cristal de nebulosa comprimido, mientras que el aire transportaba el aroma de filetes de Andrómeda a la parrilla y compuestos de trufa sintetizados de 17 sistemas estelares diferentes. En una mesa de la esquina, sentado solo, estaba Benjamin Benny Hawthorne, un mecánico humano de 32 años. A pesar de que su mono de trabajo desgastado desentonaba con la vestimenta formal de los demás clientes, Benny tenía todo el derecho a estar allí. Su revolucionario trabajo sobre sistemas de propulsión cuántica bloqueada lo había hecho inmensamente rico. Patentes por valor de miles de millones de créditos a su nombre. Ante él yacían platos de cocina exótica intactos. Vieiras rigelianas perfectamente selladas, pan de gravedad recién horneado y una copa de vino Centuri añejo que capturaba el brillo dorado de las puestas de sol artificiales que se filtraban por el visor. Lo tenía todo: riqueza, reconocimiento e influencia en 3 sectores. Pero esa noche, mientras revisaba un flujo interminable de informes de mantenimiento en su holopad, no sintió nada. Para él, la comida bien podría haber sido pasta de proteínas. Fuera de las barreras energéticas que separaban los jardines celestiales de los niveles inferiores de la estación, una pequeña figura temblaba en las corrientes de aire reciclado. La niña lobo no podía tener más de 7 años estándar. Su pelaje gris plateado estaba enmarañado y opaco, y sus características orejas puntiagudas colgaban agotadas. Su uniforme de mantenimiento, de tamaño descomunal y claramente rescatado de algún vertedero, colgaba holgadamente sobre su delgada figura, y sus pies, parecidos a garras, estaban desnudos contra la fría cubierta metálica. La niña lupiniana se llamaba Kira, aunque nadie se había molestado en preguntárselo. Por ciclos, su estómago se contraía de hambre, una sensación tan constante que apenas la notaba ya. Durante más de 1 hora, había estado observando a los comensales a través de las ventanas de aluminio transparente, esperando que alguien dejara restos de comida al marcharse. Pero los drones de limpieza automatizados eran demasiado eficientes y se llevaban cualquier resto de comida antes incluso de que ella pudiera acercarse. Un androide de servicio que transportaba una bandeja medio llena de comida se detuvo para vaciarla en un reciclador molecular cercano al pasillo de servicio. Kira se acercó sigilosamente, su agudo olfato captando el aroma de comida de verdad, no de los bloques nutritivos distribuidos en los sectores de refugiados. Detener entidad biológica. Los procesos vocales del androide crepitaban, sus sensores ópticos la enfocaban como láseres de puntería. No se permite la presencia de menores no autorizados en esta zona. Los habitantes de las clases bajas no pertenecen a este establecimiento. Las orejas de Kira se aplanaron contra su cabeza mientras retrocedía, las lágrimas se acumularon en sus grandes ojos ámbar, pero el hambre era más fuerte que el miedo. A través del arco abierto de la entrada principal del patio de comidas, divisó a un humano con un uniforme de mecánico azul marino sentado solo en una mesa de la esquina. Ante él se amontonaban platos de comida intacta, preparaciones de proteínas asadas, panes frescos, incluso una pequeña síntesis de chocolate que le hizo la boca agua a pesar de no haber probado nunca tal lujo. Solo pregunta, susurró para sí misma en un común entrecortado, y su acento de especie hizo que las palabras sonaran como suaves gruñidos. Solo una vez, dijo, reuniendo todo su valor y caminando descalza sobre la pulida cubierta. En el restaurante se extendieron susurros. ¿De dónde salió esa criatura? Siseó una matrona alariana, con sus perlas bioluminiscentes palpitando de indignación. Es evidente que los protocolos de seguridad están fallando, murmuró un empresario proyano, haciendo un gesto de desdén con los antebrazos. El jefe de camareros del establecimiento, un hombre alto y etéreo cuya piel translúcida dejaba ver su sistema circulatorio palpitando de irritación, se deslizó hacia él, haciendo sonar sus zapatos antigravedad con un chasquido de ira apenas contenida. Entidad joven, dijo,
con una voz melodiosa que denotaba un tono amenazante. Usted no posee la autorización correspondiente para este lugar. Abandone inmediatamente. Pero antes de que sus largos dedos pudieran agarrar su delgado brazo, Kira dio un paso adelante. Sus grandes ojos ámbar se fijaron en Benny. Señor, dijo, con la voz temblorosa como un vocoder defectuoso. Benny levantó la vista de su olopad, sobresaltado. La pequeña y frágil figura del niño lupiniano parecía totalmente fuera de lugar entre los accesorios cromados y las pantallas holográficas del establecimiento. «¿Puedo comer contigo?» El camarero se quedó paralizado en pleno movimiento. Un silencio absoluto se apoderó de la zona de comidas. Incluso la música de fondo parecía pausarse. Benny la miró fijamente, su mente a toda velocidad realizando cálculos que nada tenían que ver con ecuaciones de propulsión. «Por favor», añadió Kira en voz baja, aferrándose con sus dedos con garras a su uniforme demasiado grande. «Perdón por preguntar. No he comido en 2 ciclos». «Señor Hawthorne», dijo el camarero ateterano con rigidez, y las emanaciones telepáticas naturales de su especie transmitieron su disgusto a todos los clientes psíquicamente sensibles. «Debo llamar a seguridad para que elimine esta intrusión». Benny no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las mejillas hundidas de Kira, en su hocico tembloroso. Algo en su interior cambió, como si un engranaje finalmente encajara en su lugar después de años de desalineación. Hace 20 años, antes de las patentes y los créditos, era un niño en las colonias mineras de Ganímedes, de pie fuera de los hábitats presurizados, esperando que alguien le diera una ración de comida. Nadie lo había hecho. «Señor Hawthorne», insistió de nuevo el camarero. «¿Debo contactar con las fuerzas de seguridad?» «No», dijo Benny de repente, con una voz que denotaba más autoridad de la que pretendía. Todos los sensores ópticos, ojos compuestos y órganos visuales del establecimiento se volvieron hacia él. Benny empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, con las manos curtidas y firmes a pesar del temblor en su pecho. «Traigan otro lugar, otro escenario», dijo con firmeza. «Lo mejor que tengas, y rápido». Los rasgos translúcidos del ateterano reflejaban confusión. «Disculpe. Me ha oído. Servicio completo de comida, y lo quiero caliente». Los ojos de Kira se abrieron de par en par, y sus orejas puntiagudas se alzaron por primera vez en mucho tiempo. «En realidad», susurró, moviendo la cola tímidamente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Sí». Benny rodeó la mesa y se arrodilló hasta quedar a la altura de sus ojos, protestando sus rodillas contra la dura superficie de la cubierta. «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Kira», respondió ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «Vamos, Kira. Siéntate conmigo». En la zona de comidas estallaron murmullos como llamaradas solares. «¿Habla en serio?», transmitieron un sellón a través de su radio biológica de especie. «Un humano adinerado cenando con un cachorro refugiado. Esto es absolutamente inaudito», zumbó un hexápodo insectoide desde 3 mesas más allá. Benny los ignoró a todos. Sacó la silla que tenía al lado y palmeó suavemente el cojín del asiento. «Siéntate, cariño. Esta noche eres mi invitada». Mientras Kira subía con cautela a la silla, con los pies colgando lejos del suelo, Benny se giró hacia los demás clientes, y su voz resonó a través de los paneles acústicos del local. «Todos me estáis mirando», dijo en voz alta. «Quizás deberían preguntarse por qué una cachorrita de 7 años tuvo que mendigar comida». El patio de comidas quedó en silencio. El único sonido era el zumbido lejano de los sistemas de soporte vital de la estación. Las patitas de Kira se aferraron al pan caliente cuando llegó, recién sintetizado por los replicadores de materia. Lágrimas rodaron por sus mejillas peludas mientras susurraba: «Gracias, señor». Pensó que a nadie le importaba. A Benny se le hizo un nudo en la garganta al verla dar su primer bocado. Todo su cuerpo pareció relajarse al absorber los nutrientes. Por primera vez en años, sintió algo quebrarse en su pecho,
una calidez. Había creído que su éxito se había congelado para siempre. El jefe de camareros regresó con un plato repleto de proteínas de primera calidad, verduras hidropónicas y preparaciones de almidón enriquecidas con mantequilla. Lo colocó frente a Kira y se retiró torpemente, su gracia natural interrumpida por la confusión. «Come todo lo que quieras», dijo Benny. «Nadie aquí te lo va a impedir». Kira vaciló. Su criada en los estratos más bajos estaba acostumbrada a esperar siempre lo peor. Pero el señor no quería. Benny negó con la cabeza. «Ya he tenido suficiente. Hoy te toca a ti». Mientras ella comenzaba a comer, esforzándose por no devorar la comida a pesar del hambre, Benny se recostó en su silla, con los pensamientos dando vueltas como cálculos de navegación. Recordó su infancia en las colonias mineras. Noches en los pozos de mantenimiento, intentando mantenerse caliente, comiendo pasta nutritiva raspada de las unidades de reciclaje. Se había prometido a sí mismo hacía mucho tiempo no mirar atrás una vez que lo hubiera logrado. Pero ahora, viendo a esta pequeña cachorrita, se dio cuenta de que no había escapado de su pasado. Simplemente lo había enterrado bajo capas de créditos y éxito. Kira se secó los ojos con el dorso de la pata. «Mi madre de la manada solía hacer pan como este», dijo en voz baja, con su acento haciendo que las palabras comunes sonaran musicales antes de irse a las estrellas. A Benny se le hizo un nudo en la garganta. «¿Y tu padre de la manada?» La voz de Kira se quebró. «Se fue después de que muriera la madre de la manada. Dijo que yo era una carga. Dijo que alguien más cuidaría de mí». Bajó la mirada a su plato. Pero nadie lo hizo. Un dolor agudo atravesó el corazón de Benny como una descarga eléctrica en un circuito dañado. Extendió la mano sobre la mesa y tomó con delicadeza su pequeña manita entre sus manos callosas. «No eres una carga», dijo con firmeza, con la misma seguridad con la que explicaba la física de la propulsión. «Eres una niña. Mereces que te cuiden». A su alrededor, el ambiente en la zona de comidas había cambiado. Un androide de servicio se detuvo en seco, sus algoritmos de comportamiento luchando por procesar la escena. Un par de comerciantes andan en una mesa cercana se secaron las zonas fotosensibles, el equivalente a las lágrimas de su especie. Incluso el jefe de seguridad, un humano con mejoras cibernéticas que había venido a investigar la perturbación, se quedó paralizado en el arco. Benny levantó la vista y se dirigió a la sala, con una voz que reflejaba años de emoción reprimida. «Tiene 7 años, 7. Y ha estado caminando sola por estos pasillos de la estación, mientras el resto de nosotros disfrutamos de exquisiteces importadas y vino que cuesta más que las raciones básicas de un mes». El silencio se hizo más profundo, casi palpable. Varios clientes se movieron incómodos en sus asientos, la culpa manifestándose en diversas expresiones fisiológicas entre las diferentes especies presentes. «Mírenla», continuó Benny, con la voz quebrada por la emoción. «¿Saben cuánto valor se necesita para que una niña entre en un lugar como este y pida ayuda? Y nuestro primer instinto, la idea era echarla». Nadie habló. Una pareja rieliana bajó la mirada avergonzada. Un grupo de ejecutivos humanos encontraron de repente fascinantes sus vacías exhibiciones. Benny se volvió hacia Kira y le habló en voz baja, pero la acústica del local llevó sus palabras a todas las mesas. «Ya no tienes que rogar. Nunca más. Voy a cuidarte». Las orejas de Kira se alzaron de golpe, sus ojos ámbar se abrieron desmesuradamente por la incredulidad. «No vas a echar a Kira. Nunca», dijo Benny con la voz quebrada por la emoción. Los ojos de la cachorrita brillaron. «Kira promete portarse bien. Kira trabajará duro. Kira no dará problemas». «Oye», interrumpió Benny con dulzura, arrodillándose junto a su silla. «No tienes que demostrar nada. Vienes conmigo. Te conseguiremos ropa adecuada, un lugar cálido para dormir y mañana. ¿Qué te parecen unos panqueques para desayunar?» Kira dejó escapar un pequeño gemido y rodeó el cuello de Benny con sus delgados brazos, su pequeño cuerpo temblando. «Sollozos. Kira se portará bien»,
Lloró contra su hombro. Kira promete portarse bien. Benny la abrazó con fuerza, con los ojos ardiendo por las lágrimas que contenía. Ya lo eres, cariño. No tienes que demostrarle nada a nadie. Un sollozo ahogado rompió el silencio. La matrona altariana se secaba las lágrimas con una servilleta de seda biológica. Un joven camarero humano se giró, esforzándose visiblemente por mantener la compostura. Todo el establecimiento se había paralizado, no por la riqueza, no por el poder, sino por un simple acto de compasión. Mientras Benny alzaba a Kira en brazos, sucedió algo sin precedentes. El empresario Proyon se levantó de su asiento. Luego, el jefe de camareros ateterano. Uno a uno. Todos los clientes del jardín celestial se pusieron de pie, no en señal de protesta, sino en silencioso respeto. El jefe de seguridad se hizo a un lado mientras Benny llevaba a Kira hacia la salida. Merece más que una comida, dijo Benny sin dirigirse a nadie en particular, con la voz resonando en el silencioso local. Merece una vida. Al pasar junto a las mesas, otros clientes comenzaron a moverse. Un empresario proyano dejó una tarjeta de crédito sobre la mesa abandonada de Benny, junto con una nota para el futuro del pequeño. La matrona altariana añadió otra. En cuestión de segundos, la mesa se llenó de contribuciones de especies de toda la galaxia. Esa noche, mientras el transporte automatizado de Benny los llevaba por el distrito residencial de nivel medio de la estación, Kira se acurrucó en el asiento del copiloto, envuelta en la chaqueta de Benny. La tela olía a aceite de máquina y ozono de los talleres de reparación. Olores que, de alguna manera, la hacían sentir más segura que en mucho tiempo. ¿Eres rico?, preguntó en voz baja, con la voz adormilada por la primera comida completa que recordaba haber tomado en mucho tiempo. Benny sonrió, observando las estrellas pasar veloces por la ventanilla. Creía que sí, dijo. Pero esta noche, tener en mis manos algo más valioso que todos los créditos de mis cuentas. La cola de Kira se movió soñolienta. Eres el humano más amable que Kira ha conocido. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas curtidas de Benny. Y tú, dijo con dulzura, eres la pequeña más valiente. La cachorrita más hermosa que he conocido. Mientras el transporte se deslizaba por los túneles de la estación, Benny reflexionó sobre la ironía de la situación. Había pasado años desarrollando sistemas de propulsión para ayudar a la gente a viajar más rápido entre las estrellas, pero esa noche por fin tenía una razón para quedarse en un solo lugar. A la mañana siguiente, un suave sonido del sistema de automatización del apartamento lo despertó. Benny se despertó y vio que Kira había salido de la habitación de invitados, ahora su habitación, y se había acurrucado a los pies de su cama. Sus instintos de supervivencia aún la impulsaban a buscar la seguridad de la manada. «Buenos días, cachorrita», dijo en voz baja, sin querer asustarla. Sus orejas se alzaron de inmediato y saltó a la cama con una energía que no había visto la noche anterior. «Buenos días». Kira había dormido de maravilla. La cama era tan suave y cálida, y no olía a reciclaje. Benny soltó una risita, revolviéndole el pelaje entre las orejas. «Bien. ¿Y qué tal esos panqueques?», prometí. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par. «Panqueques de verdad, como los de las historias huecas. Mejor aún. Tengo un amigo que regenta un restaurante de desayunos en la cubierta intermedia. Los prepara con huevos de verdad de la cúpula agrícola». Mientras se preparaban para irse, Benny notó que Kira intentaba alisarse el pelaje enmarañado con las patas, claramente acomplejada por su aspecto. «Lo primero que haremos después del desayuno», dijo, «es comprarte ropa adecuada y quizá una cita en la peluquería de los lupinianos de la cubierta 12. «Pero eso cuesta créditos», dijo Kira en voz baja. Benny se arrodilló y tomó sus patas entre sus manos. «Kira, necesito que entiendas algo. No eres una carga. No eres un gasto. De ahora en adelante, eres familia, y la familia se cuida entre sí». Los ojos del cachorro se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez eran diferentes.
lágrimas de alegría e incredulidad ante el drástico cambio que podía experimentar su vida. El restaurante de desayunos, Stella Stackhouse, era un lugar cómodo de gama media que atendía a los trabajadores de la estación. La dueña, una mujer humana robusta llamada Dorothy, que conocía a Benny desde antes de su éxito, echó un vistazo a Kira e inmediatamente entró en lo que Benny llamaba modo abuela. «Oh, qué cosita tan preciosa», exclamó Dorothy, con una voz cálida como el núcleo de una fusión. «Benny, ¿por qué no me dijiste que habías adoptado a Harold?» «Harold, sal de aquí. Benny tiene una hija». Harold, el marido de Dorothy y jefe de cocina del establecimiento, salió de la cocina, agitando nerviosamente su brazo cibernético mientras saludaba con la mano. «Caramba. Ya era hora de que encontraras una familia. Ben. ¡Y qué monada! ¿Te gusta el tocino, cariño?» Kira miró a Benny, confundida por la atención. «Están siendo amables con Kira. Eso es lo que hacen las buenas personas», dijo Benny, mientras la subía a un asiento elevador. Dorothy ya había empezado a buscar los papeles de adopción en su bloc de notas. «Tengo un amigo en la administración de la estación. Podemos agilizar la documentación y registrarla como tu dependiente legal antes de que finalice el ciclo. Ella también necesitará prácticas educativas. En la cubierta 7 hay una maravillosa escuela integrada con una importante población de alumnos lupinianos». «¿Escuela?» Kira aguzó el oído. «Kira tiene la oportunidad de ir a la escuela para aprender cosas. Todo lo que quieras aprender», confirmó Benny. «Matemáticas, ciencias, historia, arte, cualquier cosa que te interese». Harold apareció con un plato repleto de tortitas, una cantidad imposible de conseguir, cada una perfectamente dorada y humeante. «Receta especial», dijo guiñando un ojo. «La semana pasada conseguí un poco de jarabe de arce con lupino de un comerciante. Pensé que a la pequeña le gustaría un sabor de casa». Kira dio su primer bocado y sus ojos se abrieron desmesuradamente. El dulce y familiar sabor de la savia de los árboles de su mundo natal, mezclado con los esponjosos panqueques al estilo humano, superaba todo lo que había imaginado. Intentó comer despacio y con educación, pero su cola se movía con tanta fuerza que hacía temblar toda la mesa. «Despacio, cariño», rió Dorothy. «Hay mucho más de donde vino eso. Supongo que ahora vendrás a comer aquí con frecuencia». Mientras comían, empezó a correr la voz por la planta intermedia de que Benny Hawthorne, el famoso ingeniero que había amasado una fortuna pero nunca había olvidado sus raíces, había acogido a un cachorro sin hogar. Para cuando se marcharon, varios clientes habían pagado discretamente las futuras comidas del pequeño. Su siguiente parada era la zona de ropa. Benny pensaba comprar solo algunas cosas básicas, pero la fascinación de Kira por tener opciones reales para elegir su ropa, lo hizo entusiasmarse demasiado. «Este tiene estrellas», exclamó, mostrando un pequeño mono con estampado de constelaciones. «Entonces lo compramos», dijo Benny. «Y este es morado». A Kira le encanta el color morado. «Va en el carro». La tendera lupiniana, una anciana con pelaje canoso, observaba con ojos penetrantes. Había visto a Kira por los alrededores de las lágrimas inferiores, había intentado ayudarla cuando podía, pero los recursos eran limitados para todos allí abajo. «Estás haciendo algo bueno, humana», le dijo en voz baja a Benny mientras Kira se probaba unas botas. «Ese cachorro ha pasado por más de lo que cualquier niño debería. Su madre, que iba muy ocupada, era mi vecina antes de que la enfermedad se la llevara. Una buena mujer trabajaba en 3 empleos para poder alimentarlos». «¿Qué le pasó al padre?», preguntó Benny. Las orejas del tendero se aplanaron. No pudo soportar el dolor. Algunas personas se quiebran bajo ese peso. Se convenció de que el cachorro estaría mejor bajo la tutela del Estado. Pero ya sabes lo saturadas que están esas instalaciones. A los pocos días acabó en la calle. Benny apretó la mandíbula. «Ya no. SM, no», convino el tendero, observando a Kira dar vueltas con su nuevo atuendo,
meneando la cola de pura alegría. Ya no. La visita a la peluquería canina fue toda una experiencia. Kira nunca había recibido un cuidado adecuado para su pelaje, y la sensación de estar limpia, verdaderamente limpia, por primera vez en muchos ciclos, fue abrumadora. El peluquero, un joven macho lupiniano, fue amable y paciente, explicándole cada paso para que se sintiera cómoda. Tu pelaje es en realidad de un hermoso color plateado, dijo mientras trabajaba. Coloración muy rara. Con los cuidados adecuados, estarás espectacular. Kira se sonrojó bajo su pelaje, no acostumbrada a los halagos. Kira nunca había sido guapa. Siempre ha sido guapa, dijo Benny con firmeza. Solo necesitabas que alguien te ayudara a verlo. Con el paso del día, Benny notó cambios en el cachorro. Sus orejas, que antes habían estado constantemente aplanadas por miedo o sumisión, ahora se yerguen orgullosas y alertas. Su cola, que antes estaba metida entre sus patas, se movía libremente. Pero lo más destacable era que había empezado a sonreír de verdad, no solo con esa expresión cautelosa y esperanzada que mostraba al pedir comida. Esa noche, regresaron al apartamento con bolsas de ropa, juguetes y tabletas educativas. Benny también se había pasado por su taller y había cogido algunas de sus herramientas más sencillas. Mañana si quieres, dijo, dejándolo sobre la mesa. Puedo empezar a enseñarte mecánica. Nada complicado al principio. Solo lo básico. Los ojos de Kira se iluminaron. Kira podría aprender a arreglar cosas como tú, si eso es lo que quieres. O podrías aprender algo completamente diferente. La cuestión es que ahora puedes elegir. Esa noche, mientras Benny la arropaba en su cama, en su habitación con sus cosas, Kira le agarró la mano. Señor Benny, Kira realmente se quedará para siempre. Para empezar, solo Benny. O bien, papá, si alguna vez te sientes cómodo con eso, y segundo, sí, para siempre. Ya he comenzado los trámites de adopción. Legalmente, oficialmente, permanentemente, vas a ser mi hija. Hija, susurró Kira, tanteando la palabra. Kira nunca antes había sido hija de nadie. No desde que la madre de Padme se fue a las estrellas. Bueno, ahora lo eres. Y Kira, no tienes que referirte a ti misma en tercera persona a menos que quieras. Sé que algunos lupinianos lo hacen cuando están nerviosos o asustados. Estás a salvo aquí. El cachorro pensó en esto. Lo intentaré. Es difícil, Kira. Es decir, llevo haciéndolo mucho tiempo. Tome su tiempo. Sin presión. Cuando Benny se dio la vuelta para marcharse, Kira volvió a hablar. Benny, ¿por qué ayudaste? Los otros humanos en ese lugar elegante no quisieron ayudar. Benny se sentó en el borde de la cama, pensando en cómo explicarlo. Hace 20 años, era un niño asustado en Ganímedes. Mis padres murieron en un accidente minero y no tenía a dónde ir. Sobreviví robando, mendigando, haciendo lo que fuera necesario. Tuve suerte. Tenía talento para arreglar cosas, y finalmente, alguien se dio cuenta y me dio una oportunidad. Pero durante años fui igual que tú. Hambriento, asustado, solo. Pero tú lo olvidaste. Intenté olvidarlo, admitió Benny. Pensé que si llegaba a tener suficiente éxito, suficiente dinero, podría fingir que esa parte de mi vida nunca existió. Pero verte anoche fue como verme a mí mismo, y me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que habría pasado de largo junto a mí yo joven sin ayudarme. Pero tú no pasaste de largo, señaló Kira. No. Benny sonrió. Gracias a ti, recordé quién soy en realidad. Anoche no solo te rescataron, cachorro. Tú también me rescataste a mí. Los ojos de Kira se cerraron por el sueño, pero le apretó la mano una vez más. Te quiero, Benny, dijo. Murmuró. Los ojos de Benny ardían con lágrimas. Yo también te quiero, cachorrita. Durante las siguientes semanas, la vida se asentó en una rutina que ninguno de los dos había experimentado antes.
Una buena rutina. Kira empezó la escuela, y a pesar de ir atrasada académicamente, sus ganas de aprender y su inteligencia natural pronto se hicieron evidentes. Hizo amigos con otros cachorros e incluso con algunos niños humanos. Su naturaleza gentil y su perspectiva única la hicieron popular entre sus compañeros. Mientras tanto, Benny descubrió que su trabajo adquiría un nuevo significado. Siempre había sido brillante en ingeniería, pero ahora tenía una razón más allá del dinero o la fama. Empezó a desarrollar sistemas de seguridad para los niveles inferiores, usando su influencia para presionar por mejores condiciones en los sectores de refugiados. ¿Por qué te importan tanto los niveles inferiores?, preguntó su socio, un Altarion llamado Flux, durante una reunión. Porque ahí es donde están las Kiraas, respondió Benny simplemente. Los niños que solo necesitan que alguien les dé una oportunidad. La noticia de lo sucedido en los jardines celestiales se había extendido por toda la estación. El establecimiento mismo había sufrido un cambio. Ahora donaban toda la comida no vendida a los bancos de alimentos de menor categoría. Al final de cada ciclo habían implementado un programa donde cualquier niño, sin importar su especie o condición económica, podía recibir una comida gratis. El jefe de camareros ateteriano que había intentado expulsar a Kira aquella primera noche había experimentado quizás la transformación más drástica. Un día se acercó a Benny con una propuesta. Señor Hawthorne, le debo una disculpa a usted y a su hija. Mi comportamiento aquella noche fue inexcusable. He empezado a trabajar como voluntario en el centro de refugiados, enseñando a los jóvenes buenos modales y habilidades sociales, no para que se adapten a nuestros estándares, sino para ayudarlos a desenvolverse en situaciones donde ese conocimiento les pueda ser útil. ¿Consideraría la señorita Kira permitirme darle algunas lecciones? Gratis, por supuesto. Es lo menos que puedo hacer. Kira, mostrando una capacidad de perdón que asombró a Benny, aceptó. Las lecciones dejaron de tratar sobre etiqueta y se centraron en que el ateteriano aprendiera a ver más allá del orgullo característico de su especie. 3 meses después de aquella primera noche, Benny recibió una llamada que cambiaría la vida de ambos. Una vez más, un consorcio de empresas quería financiar un centro educativo y de apoyo integral para los niveles inferiores, basado en los diseños de ingeniería de Benny y la historia de Kira. Querían llamarlo Centro Kira. ¿Qué te parece, cachorrita?, le preguntó Benny esa noche. Kira, que se había vuelto más segura de sí misma y elocuente, reflexionó detenidamente. Creo que todos los niños merecen lo que yo recibí. Una oportunidad, alguien que crea en ellos. Si mi historia puede ayudar a que eso suceda, entonces sí. La inauguración del Centro Kira 6 meses después fue un acontecimiento que involucró a toda la estación. Asistieron representantes de docenas de especies, y la propia Kira cortó la cinta con Benny de pie orgullosamente a su lado. En su discurso, que había ensayado durante semanas, Kira dijo: hace 6 meses, no era nadie. Tenía hambre, miedo y estaba sola. Pensaba que el universo se había olvidado de mí. Pero una persona, mi papá, me demostró que todos merecen bondad. Todos merecen una oportunidad. Y todos merecen ser amados. Este centro es para todos los cachorros, bebés, crías y niños que se sienten olvidados. No lo están, importan, y vamos a demostrárselo. El público estalló en aplausos, pero Benny apenas los oyó. Estaba demasiado ocupado abrazando a su hija, la valiente cachorrita que había entrado en un restaurante y cambiado su vida para siempre. Pasaron los años. Kira se convirtió en una joven extraordinaria. Brillante como su padre adoptivo, pero con una compasión que nacía de la comprensión del sufrimiento. Se convirtió en ingeniera, especializada en sistemas de soporte vital para embarcaciones de refugiados. Sus diseños salvaron miles de vidas. En su 18º cumpleaños, mientras estaban sentados en la misma mesa de Stella Stackhouse, donde habían desayunado por primera vez. Juntas, Kira le dio un regalo a Benny. Era un pequeño marco holográfico que mostraba 2 imágenes.
La primera era de aquella noche en los jardines celestiales, una grabación de seguridad que Dorothy había conseguido de alguna manera, que mostraba el momento en que Benny se arrodilló a la altura de Kira. La segunda era de la semana anterior, y los mostraba trabajando juntos en el taller de Benny, ambos cubiertos de grasa de motor y riendo por una broma compartida. Gracias, dijo Kira simplemente, por verme cuando era invisible. La voz de Benny se quebró por la emoción. Gracias por recordarme cómo ver. Se quedaron en un cómodo silencio durante un momento antes de que Kira volviera a hablar. Papá, he estado pensando en el cachorro que conocimos ayer en el centro. El pequeño Finian, que acaba de perder a sus padres. Benny sonrió. Ya he comenzado con el papeleo. Pensamos que bien podríamos convertirlo en una tradición. Dorothy ya está planeando su desayuno de bienvenida. Kira rió, meneando la cola con el mismo entusiasmo que aquella primera mañana. Vamos a necesitar un apartamento más grande. Ya estamos buscando casas en el sector familiar. 3 dormitorios, amplio taller, a poca distancia del colegio. Sabías que yo querría ayudarle. Eres mi hija. Por supuesto que lo sabía. Mientras caminaban juntos a casa, pasaron por el lugar donde solían estar los jardines celestiales. Se había convertido en un centro comunitario después de que el propietario sufriera lo que él llamó una crisis de conciencia. Kira entrelazó su brazo con el de Benny. Hola, papá. ¿Recuerdas lo que me contaste aquella primera noche sobre cómo te rescaté? Cada palabra que he estado pensando se basa en que no nos rescatamos mutuamente. Nos encontramos como si siempre hubiéramos estado destinados a ser familia. El universo simplemente tardó un tiempo en organizarlo. Benny le apretó el brazo suavemente. No podría haberlo dicho mejor. Cachorro. Muy por encima de ellos, a través del aluminio transparente de la cúpula de la estación, las estrellas giraban en su danza eterna. Entre ellos se encontraba Lupinia, el mundo natal de Kira. En otro lugar estaba la Tierra, la de Benny. Pero aquí, en la estación Prime, en el espacio entre mundos, habían encontrado algo que ninguno de los 2 planetas por sí solo podría haberles dado. Habían encontrado un hogar. La mañana siguiente trajo nuevos retos y nuevas alegrías. La cría felliniana que estaban adoptando, a la que luego supieron que se llamaba Tam, estaba aún más traumatizada que Kira. Sus padres habían muerto protegiéndolo durante un ataque pirata a un buque de carga, y pasó semanas escondido en los sistemas de ventilación antes de ser encontrado. No quiere hablar, explicó la trabajadora social, una anterana de aspecto cansado. Los consejeros especializados en traumas creen que puede. Simplemente no lo hará. Kira se arrodilló a la altura de Tam, con movimientos lentos e inofensivos. El pelaje a rayas naranjas y negras del pequeño Fellinian estaba opaco por el abandono. Sus ojos dorados se abrieron desmesuradamente por el miedo. Hola Tam, dijo suavemente. Soy Kira. Sé que tienes miedo. Yo también tenía miedo cuando llegué aquí por primera vez. Pero, ¿sabes qué? Está bien tener miedo. No tienes que hablar hasta que estés listo. Estaremos aquí siempre que tú lo estés. La oreja de Tam se movió ligeramente. La primera reacción que mostraba a alguien en días. Durante las semanas siguientes, Kira tomó la delantera junto a Tam. Comprendió su silencio, su miedo, su necesidad de esconderse. Dejaba la comida donde él pudiera encontrarla sin tener que pedirla. Ella se sentaba cerca mientras él comía, trabajando en sus proyectos de ingeniería, hablando en voz baja de cosas sin importancia, simplemente llenando el silencio con un suave murmullo. Benny observaba a su hija trabajar con un orgullo que amenazaba con reventarle el pecho. Había transformado su trauma en compasión. Su sufrimiento se convirtió en fortaleza. El gran avance se produjo 3 semanas después. Benny estaba en su taller, con Kira a su lado, aprendiendo a calibrar un colector de fusión cuando oyeron una vocecita desde la puerta. ¿Puedo ver? Ambos se giraron para ver a Tam de pie allí, con una placa de circuito de práctica a medio ensamblar en sus pequeñas patas,
algo que Kira había dejado en su habitación para que él la encontrara. Claro que sí, dijo Benny, manteniendo la calma a pesar de su entusiasmo. Pepe sube a un taburete. Kira estaba a punto de mostrarme algo que había descubierto. Mientras Tam trepaba entre ellos, Kira cruzó la mirada con Benny y sonrió. Otro rescate, otra oportunidad, otro miembro más en su extraña y maravillosa familia. Esa noche, durante la cena, se desató el caos cuando Tam descubrió que en realidad le gustaba la pizza de Ers y armó un buen lío. La unidad de comunicación de Benny emitió un mensaje prioritario. Provenía del Consejo Galáctico. Querían implementar el modelo del Centro Kira en 50 sistemas. Necesitaban la experiencia en ingeniería de Benny y la perspectiva de Kira como alguien que había vivido la experiencia que intentaban abordar. Eso implicaría viajar, dijo Benny, mirando a sus dos hijos. Todos nosotros. Crear centros, capacitar al personal, asegurarse de que lo estén haciendo bien. Podría llevar años. ¿Juntos?, preguntó Tam, con salsa de pizza en sus bigotes. Siempre juntos, confirmó Kira. Sí, dijo Tam con firmeza, con la decisión que solo un niño de 6 años podría tener. Benny se rió. Supongo que eso lo resuelve. Mientras planeaban su viaje esa noche, Benny se encontró pensando de nuevo en aquella noche en los jardines celestiales. Una pregunta sencilla. ¿Puedo comer contigo? Había conducido a todo esto. Un acto de bondad que se expande como ondas gravitacionales, tocando vidas a lo largo de la galaxia. Papá, dijo Kira, sacándolo de sus pensamientos. Estás haciendo eso de quedarte mirando al vacío y ponerte filosófico. Solo pienso en lo lejos que hemos llegado y en lo lejos que aún nos queda por recorrer, añadió Kira, mientras mostraba mapas estelares en su tableta. 50 sistemas son solo el comienzo. Hay miles más ahí fuera. ¿Crees que podemos ayudarlos a todos?, preguntó Tam, dejando aflorar su optimismo felino natural. Podemos intentarlo, dijo Benny. Una comida, un niño, una oportunidad a la vez. La nave clase Starhopper que les habían asignado para su misión era más pequeña de lo que Benny había esperado, pero más que suficiente. Kira se apropió inmediatamente de la sección de ingeniería, mientras que Tam descubrió la cúpula de observación y pasó horas viendo pasar las estrellas fugazmente. Su primera parada fue la estación Tesan, un puesto minero que había informado de un número creciente de niños huérfanos de diversas especies. Las condiciones eran peores incluso que las de los niveles inferiores de Station Prime. ¿Por dónde empezamos?, preguntó el administrador de la estación, un hombre curtido por la vida llamado Jackson. Allá abajo tenemos quizás 300 niños, de diferentes especies, con diferentes necesidades. Empezamos por la comida, dijo Kira sencillamente. Ningún niño puede aprender, crecer o tener esperanza con el estómago vacío. Y luego, refugio, añadió Benny. Seguro, cálido, protegido. Luego, educación y oportunidades, intervino Tam, sorprendiendo a todos con su perspicacia. En un mes, habían transformado una planta de procesamiento abandonada en el primer centro Kira fuera de la estación. El diseño era modular, adaptable a diferentes gravedades y atmósferas, pero, lo que es más importante, era acogedor. Nada de paredes estériles, insistió Kira. Los niños que han sufrido un trauma necesitan calidez, colores, vida. Pintaron murales en todas las superficies, estrellas y planetas, bosques y océanos de una docena de mundos. Tam, demostrando un inesperado talento artístico, dirigió a un grupo de niños en la creación de una obra monumental que mostraba figuras de todas las especies extendiéndose juntas hacia una estrella brillante. La noticia se extendió más rápido de lo que jamás hubieran imaginado. Para cuando llegaron a su quinto sistema, las delegaciones los estaban esperando. No solo los administradores y funcionarios, sino los propios niños. En la estación Giga, un joven andromedano que había superado la edad límite del sistema había comenzado su propia red de apoyo. Tu historia nos dio esperanza,
le dijo a Kira. Saber que alguien lo logró. Alguien lo entendió. Lo lograste tú sola, respondió Kira. Acabo de recibir ayuda. Eso es lo que estamos intentando garantizar. Que todos reciban ayuda. El viaje no estuvo exento de dificultades. Algunos sistemas se resistieron, considerando los centros como costosos derroches. Otros se preocupaban por la integración de las especies. En Nueva Europa, un grupo de supremacistas humanos protestó por su llegada. Estás debilitando a la humanidad al mezclarte con extraterrestres. Su líder le gritó a Benny. Benny miró al hombre con lástima. Estoy fortaleciendo la humanidad demostrando que podemos ser humanos. Eso me lo enseñó mi hija. La loba, ni siquiera es humana. No, dijo Benny con calma. Ella es algo mejor. Ella es de la familia. Las protestas se disolvieron después de que familias locales, muchas de las cuales habían recibido ayuda del modelo original del Centro Kira, realizaran una contramanifestación en apoyo. 2 años después de haber iniciado su viaje, recibieron un mensaje inesperado. Procedía del mundo natal de los lupinios. La historia de Kira había llegado a sus oídos, y querían honrar tanto a ella como a Benny con su máxima condecoración civil, la medalla de guardián de la manada. No sé si podré volver allí, admitió Kira en voz baja. Ese mundo representa todo lo que perdí. No tienes por qué hacerlo, le aseguró Benny. Podemos negarnos. No, dijo Tam con firmeza. Ahora tenía 8 años, era más seguro de sí mismo, más expresivo. Kira, deberías irte. Muéstrales en qué te has convertido. Demuéstrales que los cachorros abandonados pueden cambiar la galaxia. Y así se fueron. La ceremonia tuvo lugar en la capital, una hermosa metrópolis de torres cristalinas y jardines exuberantes. La propia presidenta de Lupinia, una anciana de pelaje blanco puro, entregó las medallas. Representas lo mejor de nosotras, le dijo a Kira. No porque sobreviviste, sino porque convertiste la supervivencia en servicio. Y tú, dijo dirigiéndose a Benny, tú demuestras que la familia no se basa en la especie ni en la sangre. Se trata de amor. Tras la ceremonia, se les acercó un hombre lupiniano de mediana edad. Sus orejas estaban aplanadas, su cola baja, sumisa, avergonzada. Kira, dijo con vacilación. Kira se puso rígida. Ella lo reconoció, aunque se veía mal envejecido. Empaca, padre, dijo en voz baja. Benny se acercó protectoramente, mientras que Tam mostró sus pequeños colmillos. Yo, empezó a decir el hombre, y luego se detuvo. Quería pedir disculpas. Sé que ahora no significa nada, pero lo siento. Estaba débil. Me equivoqué. Te abandoné cuando más me necesitabas. Kira permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces habló, con voz firme. Te perdono. No por ti, sino por mí. Guardar rencor solo me haría daño. Pero perdonar no significa olvidar. Y no nos hace hacer las maletas. Se volvió hacia Benny y Tam. Esta es mi manada, mi verdadera familia. Su padre biológico asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Entiendo. Solo necesitaba que lo supieras. Estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Tu madre también lo estaría. Mientras se alejaba, Benny puso su mano sobre el hombro de Kira. ¿Estás bien, cachorro? Sí, dijo ella, apoyándose en él. Soy. Realmente lo soy. Su viaje continuó. 5 sistemas se convirtieron en 10, luego en 20, luego en 50. Cada centro que establecieron contaba con personal local, pero siempre con al menos una persona que hubiera pasado por el sistema en carne propia, alguien que lo entendiera. Tam se convirtió en un joven jugador excepcional. Su experiencia le ha hecho increíblemente empático con los niños traumatizados. Tenía el don de llegar a aquellos que se habían retraído por completo, quizá porque recordaba su propio silencio. En la inauguración de su centro número 103, que había superado con creces el mandato original, recibieron una visita sorpresa.
Era el etéreo de aquella primera noche, que ahora usaba su nombre personal, Silvius. Quería darles las gracias, les dijo. Esa noche cambió mi vida. He dedicado estos años a trabajar con niños refugiados, y he encontrado en ello un propósito mayor que el que jamás encontré en la alta cocina. No era el único. Conocieron a decenas de personas cuyas vidas habían cambiado a raíz de aquella sola noche. Las ondulaciones se habían convertido en olas. 7 años después de abandonar Station Prime, regresaron y la encontraron transformada. Los niveles inferiores habían desaparecido. No destruido, sino renovado. Viviendas dignas, escuelas, centros médicos. El espacio del Jardín Celestial se había convertido en un centro comunitario donde familias de todas las especies y niveles económicos comían juntas. Dorothy y Harold estaban allí para recibirlos, mayores pero aún ágiles. «Bienvenidos a casa», dijo Dorothy, abrazándolos a los tres con una fuerza que desafiaba a su edad. «¿Sigue siendo tu casa?». Tam se lo preguntó. Había pasado más tiempo de su vida viajando que en un solo lugar. «El hogar no es un lugar», dijo Kira. «Son las personas, y nuestra gente está en todas partes ahora». Era cierto. La red de centros había creado una comunidad galáctica de supervivientes y simpatizantes. Los niños a los que habían ayudado habían crecido hasta convertirse en médicos, ingenieros, artistas y activistas. Algunos habían iniciado sus propios programas de apoyo. Otros habían adoptado huérfanos ellos mismos. En una cena de celebración que tuvo lugar en el centro comunitario que una vez fueron los Jardines Celestiales, se le pidió a Benny que pronunciara un discurso. Se quedó mirando a Kira y a Tam. Luego, a los cientos de rostros entre la multitud. «Hace 13 años», comenzó, «un valiente cachorrito me hizo una pregunta sencilla. ¿Puedo comer contigo?». Estuve a punto de decir que no. Casi permití que el miedo, las convenciones sociales y la presión social me convirtieran en alguien que juré jamás ser. Pero ella preguntó, y algo en mí recordó lo que era tener hambre, miedo y estar solo. Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Esa pregunta, ese momento de valentía de una niña de 7 años, dio inicio a algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Me lo recordó, nos lo recordó a todos. Esa compasión no es debilidad. Esa bondad no es ingenua. Abrir tu corazón a alguien necesitado no te disminuye. Te expande. Miró directamente a Kira, que intentaba no llorar. Mi hija me salvó aquella noche y juntas hemos intentado devolver el favor. No se trata de ser héroes, sino de ser humanos, lupinos, felinos o de cualquier otra especie a la que pertenezcamos, de ser personas que ven el sufrimiento y eligen actuar. Los aplausos fueron atronadores, pero Benny apenas los oyó. Estaba demasiado ocupado siendo derribado por sus 2 hijos en un abrazo que casi lo tumba. Más tarde esa noche, mientras estaban en su antiguo apartamento, conservado exactamente como lo habían dejado por Dorothy, quien lo había mantenido por si acaso necesitabas volver a casa, Tam hizo una pregunta. ¿Qué sigue? Hemos logrado lo que nos propusimos, incluso más. Kira y Benny intercambiaron miradas. Llevaban meses hablando de esto. Bueno, dijo Benny, están construyendo una nueva nave colonial. Una nave generacional con destino a Andrómeda. Necesitan familias para ayudar a establecer comunidades a bordo. Familias de especies mixtas, sobre todo, para mantener la unidad durante el viaje. Es un viaje de 100 años rojos. Kira añadió, pasaríamos nuestras vidas ayudando a construir una sociedad que nuestros descendientes verían llegar a su destino. Los ojos de Tam se iluminaron. ¿100 años rojos ayudando a niños? ¿Construir algo completamente nuevo? Si te interesa, dijo Benny con cautela. ¿Cuándo nos vamos? Tam preguntó de inmediato. Se rieron, y el sonido llenó el apartamento de calidez. 6 meses después, estaban de pie en el puerto de observación de la nave generacional New Horizon, viendo cómo Station Prime se perdía en la distancia.
La nave albergaba 10.000 almas de 30 especies diferentes, todas con la esperanza de construir algo mejor entre las estrellas. Sus viviendas estaban en la sección familiar, cerca de las escuelas y centros comunitarios que habían ayudado a diseñar. Entre sus vecinos había refugiados a los que habían ayudado años atrás, que ahora tenían sus propias familias. Asustado, Benny les preguntó a sus hijos mientras la estación desaparecía de su vista. No, dijo Kira, rodeando a Tam con el brazo. ¿Cómo voy a tener miedo? Tengo mi mochila. Aventura, añadió Tam, moviendo la cola con entusiasmo. Mientras la nave activaba sus propulsores principales y las estrellas comenzaban a pasar veloces, Benny pensó en el viaje que los había traído hasta allí. Desde una cena solitaria en un restaurante caro hasta una nave generacional rumbo a otra galaxia, todo porque un valiente cachorro hizo una simple pregunta. ¿Puedo comer contigo? Siempre, susurraba a las estrellas. Siempre y para siempre. El barco siguió navegando hacia la oscuridad, llevando consigo miles de almas y una simple verdad que lo había cambiado todo. La bondad es la fuerza más poderosa del universo. Puede transformar a un mecánico solitario en padre, a un cachorro sin hogar en un líder, a un cachorro traumatizado en un sanador. Puede propagarse entre especies y sistemas, creando oleadas de cambio que nadie puede predecir ni contener. Y a veces, solo a veces, comienza con algo tan simple como compartir una comida. En el salón de observación, familias de todas las especies se reunían para contemplar las estrellas. Los niños jugaban juntos, y sus risas resonaban por los pasillos. Entre ellos, un anciano Ateterion enseñaba a los jóvenes sobre diferentes culturas, y su orgullo había sido reemplazado por la paciencia. Un empresario de Proion convertido en profesor ayudó a los estudiantes con sus matemáticas. Una mujer humana que antaño había lucido perlas y prejuicios, ahora dirigía el programa de apoyo a huérfanos del barco. Todos ellos transformados por una sola noche, un solo acto, una sola pregunta. Benny observaba a sus hijos, pues había empezado a considerarlos a ambos como suyos, independientemente de la especie, mientras ayudaban a organizar actividades para los niños más pequeños a bordo. Kira, ahora de 20 años, se había convertido en una hermosa joven. Su pelaje plateado relucía de salud y sus ojos ámbar brillaban con inteligencia y compasión. Tam, de 13 años y en esa etapa incómoda entre niño y adulto, estaba desarrollando su propia confianza, y su experiencia lo convertía en un líder natural entre sus compañeros. Señor Hawthorne, dijo una vocecita. Benny miró hacia abajo y vio a una diminuta niña cristalina, cuyo cuerpo transparente refractaba patrones de arcoíris en el suelo. No podía tener más de 5 ciclos menstruales. Sí, pequeñín. ¿Es cierta la historia de la noche que lo cambió todo? Benny sonrió y la alzó en brazos. Su peso era insignificante en la gravedad ajustada de la nave. A su alrededor, otros niños comenzaron a reunirse, presintiendo que algo iba a suceder. Es cierto, dijo. Cada palabra. Dinos, gritó un niño humano. Por favor, añadió una joven hexápoda, gesticulando con entusiasmo con sus 6 brazos. Benny se acomodó en una silla. Los niños se dispusieron en círculo a su alrededor. Kira y Tam, al ver lo que sucedía, se acercaron para unirse. Bueno, comenzó Benny, adoptando su voz el ritmo de un narrador nato. Todo empezó una noche en la que pensé que lo tenía todo, pero en realidad no tenía absolutamente nada. Mientras contaba la historia, su historia, más adultos se detuvieron a escuchar. Los padres abrazaron a sus hijos con fuerza, recordando sus propios momentos de desesperación y salvación. Para cuando llegó a la parte en la que Kira hizo su pregunta, la mitad de la sala de observación estaba escuchando. «¿Puedo comer contigo?», citó el relato, y varios niños susurraron las palabras junto con él, pues ya habían escuchado esa historia de sus padres. Cuando terminó, el niño cristalino que tenía en brazos lo miró con ojos como prismas. «Señor Hawthorne, si tuviera hambre, ¿compartiría conmigo?» «Siempre»,
respondió de inmediato. Yo también, preguntó el hexápodo. Y yo, añadió el chico humano. Todos ustedes, confirmó Benny. Por eso estamos aquí. Para asegurarnos de que nadie tenga que mendigar comida jamás. Para asegurarnos de que todos tengan un lugar en la mesa. Un niño mayor, un rieliano adolescente, intervino con escepticismo. Pero debe haber miles de niños hambrientos en la galaxia. No pueden ayudarlos a todos. No, dijo Kira, dando un paso al frente. No podemos. Pero podemos ayudar a los que encontramos, y podemos enseñarles a ayudar a otros, y esos otros pueden enseñar a más, como ondas en un estanque que se expanden. Compasión exponencial, añadió Tam con su entusiasmo característico. Cada uno enseña a uno, y cada uno enseña a otros. El rieliano reflexionó sobre esto. Entonces, no somos solo pasajeros en esta nave. Somos maestros. Todos somos ambas cosas, dijo Benny. Todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Para enseñar. En Dross, la multitud se dispersó. Las familias comentaban en voz baja lo que habían oído. La capitana del barco se acercó. La capitana Yara era serpentina. Su figura escamosa se movía con gracia líquida. Señor Hawthorne, dijo, con su voz que denotaba el siseo característico de su especie. Quería informarles que el Consejo ha tomado una decisión sobre la bahía vacía del Sector 7. Benny arqueó una ceja. Llevaban semanas solicitando convertir el espacio en otro centro Kira. Es suyo, dijo simplemente. Diseñenlo como necesiten. El Consejo quedó particularmente impresionado por la presentación de la joven Tam sobre la integración interespecies a través de actividades compartidas. El pelaje de Tam se erizó de orgullo mientras intentaba mantener una compostura madura. Gracias, capitana, dijo Kira. No la defraudaremos. Sé que no lo harán, respondió Yara. Nunca lo han hecho. Mientras se alejaba deslizándose, las tres permanecieron juntas, mirando las estrellas que pasaban rápidamente. ¿Creen que lo lograremos?, preguntó Tam. 100 años rojos es mucho tiempo. Muchas cosas podrían salir mal. Las cosas saldrán mal, convino Benny. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo respondemos cuando sucedan. ¿Nos alejamos los unos de los otros o nos apoyamos mutuamente? ¿Otro?, preguntó Kira con firmeza. Siempre hacia. Permanecieron en un cómodo silencio. Tres especies diferentes unidas por algo más fuerte que la sangre. La elección, el amor y la determinación de dejar el universo mejor de como lo encontraron. Esa noche, en sus aposentos, compartieron una comida como siempre. Nada del otro mundo, solo las raciones estándar de la nave, calentadas en su pequeña cocina. Pero Tam había aprendido a cocinar con Harold antes de partir, y podía hacer que incluso las proteínas sintéticas supieran bien, mientras que Kira había desarrollado un talento para la repostería que parecía desafiar las limitaciones de los suministros de la nave. ¿Recuerdan los panqueques?, preguntó Kira riendo de repente. Esa primera mañana, pensé que había muerto y estaba en el paraíso. ¿Te comiste 12? Recordó Benny. Dorothy estaba muy preocupada de que te enfermaras. Sí, me enfermé, admitió Kira. Pero valió la pena. Era la primera vez que me metía de lleno en un pozo, en mi vida. Recuerdo mi primera comida con ustedes dos, añadió Tam. Tenía tanto miedo de hacer algo mal y que me mandaran de vuelta. Jamás, dijeron Benny y Kira al unísono, y luego rieron. Eso es lo que significa la familia, continuó Benny. No te mandan de vuelta. Perteneces para siempre. Sin condiciones. Un suave timbre indicó que alguien estaba en la puerta. Kira abrió y se encontró con una joven lupiniana, de unos 16 años, que sostenía la mano de una niña humana más pequeña. Señorita Kira, dijo la lupiniana con nerviosismo. Disculpe la molestia, pero ella es maya. Acaba de llegar en la última lanzadera antes de partir. Sus padres no lograron subir a bordo.
La han asignado a una habitación común, pero está asustada y necesita una cena familiar. Pasen, pasen. Tam acaba de preparar comida para un ejército, como siempre. Mientras acomodaban a la niña asustada en la mesa, Benny cruzó una mirada con Kira. Ella sonrió, comprendiendo la situación. Así era como funcionaba. Una comida, un gesto de bondad, una conexión a la vez. ¿Puedo comer contigo?, susurró la pequeña Maya, repitiendo inconscientemente palabras pronunciadas años atrás. Siempre respondían al unísono. Y así continuaría durante el viaje de 100 años rojos y más allá. El legado de una sola pregunta, un solo acto de valentía, extendiéndose a través del espacio y el tiempo. Las familias se formaban no por biología, sino por elección. Las comunidades se construían no sobre la separación, sino sobre la integración. Y siempre, había un lugar en la mesa para quien lo necesitara. El nuevo horizonte navegaba a través de la oscuridad cósmica, llevando su preciosa carga de almas hacia una galaxia distante. En la sala de observación, niños de 30 especies jugaban juntos. En el centro Kira, los jóvenes aprendían no solo materias académicas, sino también compasión. En miles de alojamientos familiares, se compartían comidas y se contaban historias. Y en un alojamiento en particular, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico se sentaron juntas a planificar el trabajo del día siguiente en el centro. Tam esbozaba mejoras de diseño mientras Kira revisaba los protocolos de integración y Benny calculaba los requisitos estructurales. Eran familia. Eran su hogar y apenas comenzaba. Años después, décadas en realidad, cuando el cabello de Benny se había vuelto completamente gris y el hocico de Kira mostraba distintivas canas, e incluso Tam tenía arrugas de expresión alrededor de sus ojos dorados, se encontraban una vez más en un salón de observación. Pero esta vez estaba lleno de sus nietos, no de sangre, sino por los lazos que habían formado con los cientos de niños a los que habían ayudado a criar en el barco. «Cuéntanos la historia, abuelo Benny», exclamó un coro de voces jóvenes. «¿Qué historia?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La historia, la de la noche en que todo cambió. Así que la contó de nuevo, como lo había hecho incontables veces a incontables niños. Pero esta vez Kira y Tam la contaron con él, añadiendo sus perspectivas, sus recuerdos, sus propios momentos de transformación. «Puedo comer con ustedes», dijeron al unísono, las palabras convertidas en un grito de guerra, una promesa, una plegaria a través del barco. Y desde el fondo de la sala, Maya, ya adulta, ahora maestra, ahora con hijos propios, añadió, y la respuesta es siempre, siempre. Los niños gritaron, con sus voces que se fundían. Humanas, lupinas, felinas, cristalinas y docenas más, en una nota armoniosa perfecta. Benny se secó las lágrimas. Lo habían logrado. Habían creado una sociedad donde ningún niño tendría que mendigar comida, refugio ni amor. Donde toda persona, sin importar su especie u origen, tenía valor. Todo porque un cachorro valiente había hecho una simple pregunta. Todo porque un hombre solitario había recordado cómo decir que sí. El universo, al parecer, podía cambiar una comida a la vez. Y en la vasta oscuridad entre galaxias, una nave llena de luz navegaba, portando la mayor fuerza de la creación. No armas, ni riqueza, ni poder, sino una compasión simple, transformadora e infinita. La historia nunca terminó realmente. Simplemente seguía comenzando una y otra vez. Cada vez que alguien hambriento era alimentado, alguien solitario encontraba un amigo, alguien perdido era hallado. ¿Puedo comer contigo siempre? Por siempre jamás.